Un saludo y bienvenidos a todos aquellos que siguen este devocional Pan de Vida. De nuevo con vosotros para compartir la palabra de Dios. El tema de hoy, lo que quiero tratar hoy, se trata de hablar de la falsa doctrina de la superfe. La falsedad de la doctrina de la superfe no tiene ninguna base bíblica sólida. Vamos a analizarla con una exposición clara, con ejemplos y una aplicación práctica para nosotros. En 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 3, el apóstol nos dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Vivimos en tiempos en donde la fe genuina, la fe auténtica, ha sido tergiversada por doctrinas modernas que prometen lo que Dios nunca ha prometido. Entre ellas, una de las más peligrosas es la llamada doctrina de la superfe o la fe positiva. Esta enseñanza afirma que el creyente puede decretar, confesar o visualizar lo que quiere para así obligar a Dios a cumplir sus deseos personales, ya sea una salud perfecta, riquezas materiales, éxito en el trabajo, en los estudios. Si nos presenta, esta falsa doctrina se nos presenta como una fe poderosa, pero en realidad es una fe desviada que convierte a Dios en un sirviente de nuestros caprichos. Esta doctrina no es nueva, es el viejo engaño de la serpiente en el Edén, cuando le dijo a Eva: seréis como Dios. Hoy se disfraza con frases como: decláralo y será tuyo, no aceptes la derrota, o si lo crees, lo recibirás. El verdadero fundamento de la fe está basada en el capítulo 11 de Hebreos, versículo 1, donde dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe bíblica descansa en la voluntad de Dios y no en los deseos humanos. Es una confianza absoluta en el carácter de Dios, no una herramienta para manipularlo. Hay un ejemplo bíblico. Daniel y sus amigos, antes de ser arrojados al horno de fuego, dijeron: nuestro Dios puede librarnos, pero si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses. Esta es la fe que confía, aun si la respuesta divina no coincide con nuestro plan. La superfe enseña: si tienes suficiente fe, Dios está obligado a darte lo que pidas. En cambio, la Biblia enseña: hágase tu voluntad. Qué gran diferencia, ¿verdad? La trampa de una fe centrada en el ser humano. Pablo en su segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículos 3 al 4, dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. La doctrina de la superfe es atractiva porque alimenta el ego humano. La superfe promete salud, riqueza y éxito, pero no llama al arrepentimiento, a la santidad, ni a la aceptación de la voluntad y la soberanía de Dios. Produce creyentes inmaduros que ven a Dios como una máquina expendedora de sus deseos. Un ejemplo cotidiano: un niño pequeño que pide dulces todo el día. El buen padre no le da lo que pide siempre, porque sabe que le perjudica, sino le da lo que le conviene. La superfe presenta a Dios como un padre débil que no sabe decir que no. Luego tenemos las evidencias bíblicas contra la superfe. Pablo tuvo un aguijón en la carne y Dios le dijo: bástate mi gracia está ahí para ayudarte, para capacitarte a superar ese problema. Timoteo tenía frecuentes enfermedades y no fue sanado por un decreto de fe. Job lo perdió todo y su fe no consistió en reclamarle nada a Dios, sino en adorarle. La verdadera fe no se mide por cuántos milagros recibimos, sino por los firmes que permanecemos aunque no los recibamos. Luego tenemos el peligro espiritual de esta falsa doctrina. En 2 de Pedro, capítulo 2, verso 3, el apóstol dice:
por avaricia harán mercadería de vosotros. Muchos falsos maestros usan la falsa enseñanza de la superfe para enriquecerse a costa de aquellos necios que les siguen. El creyente que sigue la superfe corre el riesgo de decepcionarse con Dios cuando sus expectativas carnales no se cumplen. Puede llevar a la pérdida de la confianza en la palabra de Dios y abrir la puerta a la duda y la desconfianza. Y luego, por último, tenemos el camino de la verdadera fe, que es someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las cosas serán añadidas. Crecer en el conocimiento divino para no ser arrastrados por modas y nuevas corrientes espirituales. Antes de pedir algo a Dios, debemos preguntarnos, ¿esto glorifica a Cristo? ¿Está alineado con la palabra de Dios, con su voluntad? Examina y haz una evaluación de tus motivaciones. ¿Quieres bendición para ti o fruto para el reino de Dios? Aprende a orar como Jesús enseñó, que se haga tu voluntad. Como conclusión y enseñanza, decir que la doctrina de la superfe es una distorsión peligrosa porque toma un elemento bíblico, la fe, y lo mezcla con orgullo, avaricia y egocentrismo. La verdadera fe no le ordena a Dios, se rinde a Él. El creyente maduro sabe que Dios no siempre concede lo que pedimos, pero siempre concede lo que necesitamos para que su propósito eterno se cumpla. Quiero terminar con un versículo que está en 2 Corintios capítulo 5, verso 7, donde Pablo dice, porque por fe andamos, no por vista. Pero esa fe no es para controlar a Dios, sino para seguirle donde Él nos lleve y aceptar siempre su voluntad. Bien, pues hasta aquí el mensaje de hoy. Que Dios te bendiga. Un abrazo.